Buenas. Bueno, saludar a cada una me va a dar trabajo y voy a tardar como 10 minutos. Gracias, compañeras, por acompañar. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a... Hola. La nueva administradora es Paloma. No, decía, buenas tardes. Les voy a pedir si pueden silenciar los micrófonos a quienes no los silenciaron. Así podemos... Ahí está. Se puede escuchar bien a la disertante y a cualquier persona que hable después de la disertante o antes. Bien, buenas tardes a todos y todas. Le agradecemos enormemente la participación en esta convocatoria, que se trató de llamar como un ciclo de conversatorios en dos partes. Abolicionismo, paradigma de derechos humanos para erradicar el sistema prostituyente. En este caso, quiero agradecer especialmente en representación de la Comisión de Género del Observatorio de Derechos Humanos, que es a la que pertenezco, junto con Victoria Santesteban, la posibilidad de tener este tipo de conversatorios gracias a dos pilares de el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto, que está representado en este caso por Erika Montaña y por Mónica Molina, que están presentes. Erika Montaña me va a acompañar en esta presentación hoy en día. Y la verdad que, bueno, agradecer enormemente que además que nos hayan cedido este tipo de temática con la que no habíamos tenido ningún tipo de contacto desde la Comisión de Género. Así que muchas gracias. Y ahora, más allá del agradecimiento a ellas, paso a agradecer a la expositora del día de la fecha, además de darle la bienvenida, que es Leonor Núñez. Ella nos va a hablar hoy de lo que ha titulado como Negación y Justificación de los Daños y Financiamiento de la Prostitución, la Explotación y la Trata de Personas, coartadas académicas, socioculturales y jurídicas. Para contarles un poquito sobre Leonor, concretamente, de su breve currículum, yo hice algo más breve todavía, como para darle la palabra a Erika, y no perder más tiempo para escuchar a Leonor. Ella ha sido integrante del Consejo Directivo, Consultivo del Programa Nacional frente al VIH-Sida, así como corredactora del Decreto Reglamentario de la Ley sobre el VIH-Sida 23.798/90. Ha sido integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Nacional entre 1986 y 2015, y desde ese año hasta ahora es parte de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Matanza. Ha colaborado ad honorem con Protex y también con la Fiscalía Federal número 2 en Mar del Plata, sobre cuestiones que tienen que ver en la trata y la explotación de personas. Es ex docente de cátedras de salud pública y salud mental y de psicología del trabajo de la Facultad de Psicología de la UBA, es recibida en la UBA, y es autora de varios trabajos. Uno acá que se destaca es Prevenir la prostitución para prevenir violencias, es un proyecto de prevención en prostitución y trata, herramientas de lucha abolicionista, campaña abolicionista 2017. Tiene un blog donde después lo podemos compartir, de hecho en el chat, para que puedan acceder con varios trabajos en los que habría publicaciones de Leonor. Dicho esto, para no excederme, le voy a dar la palabra a Erika para que cuente su experiencia del foro y el porqué de esta intervención. Erika. Bueno, muchas gracias, Mariel, muchas gracias, Leonor, por llegar, por estar en este día tan extraño desde lo informático y desde la conectividad. La verdad que es agradecer infinitamente que todas estemos acá, porque hoy ha sido un día muy tensionante.
Bueno, en principio, agradecer a Marién, agradecer al observatorio, a la Comisión de Género, a todas las compañeras del foro que fuimos construyendo desde el año pasado una importante preocupación digamos, por organizar o por captar la atención de nuestras estudiantes y de nuestros estudiantes al respecto del abolicionismo. Si bien nuestra universidad o algunas de las facultades se han caracterizado por escuchar la palabra de las sobrevivientes del sistema prostituyente, el año pasado y en realidad desde el 2019 fuimos comprendiendo que también necesitábamos debatir y construir una línea de pensamiento que fuera parte de la formación de nuestros y de nuestras estudiantes. Así fuimos pensando cómo alcanzar estos espacios, cómo pensar en el sistema de la formación, qué podía ser posible, quiénes podían ser parte de esta formación justamente para debatir y reflexionar sobre aquello que en los planes de estudio aún es un contenido ausente, o que en algunas materias que son centrales en la formación de todas las disciplinas sigue siendo un contenido necesario de focalizar en la ciudadanía plena de las mujeres como gran contenido y como gran debate, y para reafirmar los derechos de las mujeres en el marco de los derechos humanos. En esta línea fuimos encontrando como espacio de debate el observatorio, el Instituto de Estudios de las Mujeres, el actual programa de políticas institucionales de género de la Universidad Nacional de La Pampa, y el Foro por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que siempre ha tenido esta preocupación por ir generando nuevas líneas de pensamiento y también nuevos espacios sobre los cuales hay que trabajar. Nos dimos esta tarea de poder generar este ciclo de conversatorios específicamente en el tema del abolicionismo. Bueno, Mónica y yo tomamos esa responsabilidad y pudimos organizar como primera acción este ciclo de conversatorios que vamos a tener, que tiene que ver fundamentalmente con alcanzar alguna línea no solo de pensamiento, sino repensar la formación, en este caso de las y los estudiantes. Esto sí me parece que es importante, porque no es que la universidad no ha hecho nunca nada, pero sí la formación, en qué línea va a debatir de acá en adelante, o va a sembrar alguna línea de contenido para la formación disciplinar de todas las carreras de la Universidad Nacional de La Pampa. Y quizás pueda ser un puntapié inicial para otras universidades cuyo tema también es importante poderlo instalar, el abolicionismo como eje central de los derechos de las mujeres. Bueno, se encuentran presentes varias compañeras del Foro Pampeano, también de convocatoria abolicionista, así que les damos la bienvenida, una calurosa bienvenida y agradecimiento porque se hayan sumado, y muchas gracias al resto. Bueno, Leonor, te cedemos la palabra, el auditorio es tuyo. Gracias. Necesito compartir pantalla. ¿Podés? Ahí estamos, a ver. ¿Tenés abierto el PowerPoint o el documento? Exactamente. ¿Ahora lo ven? Perfecto, se ve bien. Sí, vemos. Bueno, en realidad hay distintos asombros. Por mi parte es el interés que suscitó titular esta exposición. Bueno, en primer lugar agradecerles a todas, por favor, eso no, ya con el vértigo del día de la fecha me lo estaba dejando para después, pero sí, realmente a Mónica Molina, que desde 2012 me ha invitado también,
en una cátedra de la universidad a exponer, y a todas ustedes. Decía que a mí me ha asombrado primero el tema del interés que suscitó titular así esta exposición. Porque en realidad vengo denunciando la negación de todas estas cuestiones desde hace muchos años. Entonces, mi hipótesis de trabajo es que lo que ha generado interés es aplicar este concepto a esta grave problemática social, porque en realidad venimos hablando de este problema del negacionismo hace rato, pero en otras situaciones y en otros contextos. Pero antes de comenzar, quiero recordar que entre las efemérides que han generado también parte de estos encuentros, hoy se cumplen 15 años. La ley 26.150 tiene hoy 15 añitos. Así que, bueno, esto creo que es para festejar y para recordar que también la convocatoria abolicionista ha elaborado un grupo de compañeras de convocatoria, una guía para docentes. Y bueno, vamos a la efeméride de este mes, ¿no? De esta semana. El tema de la ley de 1913 es bastante polémico porque había una cuestión también algo, ¿cómo diría? Prejuiciosa, inclusive del diputado Alfredo Palacios. No obstante, sigue siendo una ley pionera a nivel mundial. Eso es muy notable, que en Argentina tengamos estos logros de ser pioneros y pioneras en varias cuestiones. En derechos humanos ya hay un reconocimiento mundial. Derechos humanos estrictos, estoy pensando, ¿no? Y en esos años, en esos primeros años, se produjo una gran trata de mujeres desde Europa hacia Argentina, porque Argentina en esos años era un país rico. Recordemos que Irigoyen le prestó dinero a Rusia y resulta que ni siquiera le pidió que lo devolviera. Es notable que en estos momentos esta pionera de la lucha contra la trata de mujeres, como fue Raquel Lieberman, sea olvidada e inclusive sea negada, pero además es una de las coartadas que se utilizan actualmente, y lo que a mí me escandaliza es que se lo manifieste desde personas con una instrucción jurídica excelente, con un desempeño judicial que tiene el mismo calificativo de excelencia, y sin embargo, sin ningún pudor, están sosteniendo varias académicas argentinas, que ninguna voy a mencionar, no voy a mencionar en toda la exposición a ninguna académica argentina, voy a mencionar solo algunas extranjeras. Mi sonrisa es para no amargarme, obviamente, porque es muy penoso que se diga, que se sostenga y se escriba y se imprima y se publique que se trata de un mito, que en realidad es un mito que proviene de un prejuicio moral, que en realidad es eso,
no, o sea, mito, esta gente no sé cómo lo entiende, ¿no? Nosotros lo entendemos como una articulación entre la fantasmática individual y la fantasmática colectiva. Desde luego que si en la fantasmática individual y en la colectiva coinciden prejuicios, desde luego van a acordar en que esto no existió y es solamente un relato mítico de problemas morales. Después de toda esa época, en los 90 comenzamos a trabajar en la concientización de la trata, pero a fines de los 90 recibimos una especie de golpe, porque la investigación de Lin Lin Lim, excelente también investigadora, apunta... Hay micrófonos abiertos. Disculpen. Apunta a reforzar esta creencia de que es muy importante, o sería muy importante, diferenciar si la prostitución es elegida o es forzada, ¿no? Como si fuera posible hacerlo con elementos de prueba, digo, no de cualquier manera. Y esta investigación recibió un premio en Frankfurt pocos años después. Y lo curioso es cómo lo comenta la misma Organización Internacional del Trabajo, que no obstante reconoce que cada gobierno puede elegir cómo enfrentar con sus propias normas estas cuestiones. Lo grave del caso es que esta investigación apunta a considerar que los problemas financieros de los países del sudeste asiático podrían ser enfrentados prostituyendo niñas y mujeres. Siguiendo con las efemérides, o quedándonos en la que nos pertenece a nosotros aquí, recordar que ese encuentro de la CATAU, o sea, de la coalición contra, la traducción sería tráfico, pero bueno, nosotros entendemos con trata de mujeres, ya en ese instante era clarísimo que la denuncia tenía que ver con el acoso sexual, la violación, el incesto, el abuso de la esposa, la pornografía y la prostitución. O sea, en toda esta mirada, la pornografía nunca estuvo fuera de la mira de que es un problema que hay que enfrentar. Y debo recordar que Argentina estuvo representada en esa famosa reunión de Bangladesh por Sara Torres. Sima Hyuda, que es una abogada de gran trabajo en esta problemática, en esos momentos denunciaba entre 300.000 y 2 millones, casi 3 millones de mujeres y de niñas y niños prostituidos. Porque ahora hay como una especie de asombro, hay cuántos, pero esto es realmente histórico, no es algo novedoso, digamos. Y el asombro que yo refería antes es porque en el 2015, justamente en la presentación de Santa Fe, de la campaña contra la prostitución, ahí ya denunciaba la renegación de la desigualdad y de los daños y de los estragos, porque algunos daños son irrecuperables, ese es nuestro problema. O sea, hay personas, hay mujeres y también travestis que no logran recuperarse de los daños que recibieron.
Y entonces allí mismo planteaba estas dos posiciones ético-políticas en las que me mantengo. Una es del reconocimiento para denunciar los daños psicológicos, por eso también en el 2012 había planteado lo de la subjetividad prostituida, que te acordás, Mónica, Marcelo Colombo le llamó la atención. Los daños físicos, los daños vinculares, sociales, culturales, bueno, son muy extensos los daños. Y la otra posición, que sigue igual o peor, es renegarlo. Es decir, no es solamente decir que no existen. Además de decir que no existen, sostienen y justifican lo contrario a la existencia de daños. Entonces, pensar a la prostitución como una institución es necesitar desgranar, digamos, todos los sistemas que forman parte de esta institución, como son las redes virtuales o reales, para facilitar, para explotar, para trasladar, el sistema de comunicación encubridora, y ahora lo teñí, digamos, lo pinté de rojo, porque ya en esa época hablaba de negación. O sea, se niega todo lo que nosotras podemos comprobar a través de asistir y de acompañar a víctimas que, si logran reconstituirse, digamos, se convierten en sobrevivientes. Algunas continúan siendo víctimas y otras no se pueden recuperar. La denuncia indispensable de esta connivencia, sin policía, siempre sostengo, no hay prostitución posible, porque en la prostitución siempre hay violencia. El otro día planteaba, ¿me explican en cuál prostíbulo no hay armas? No, en todos hay armas. El sistema de distribución territorial, y está siempre complicada cualquier fuerza de seguridad, sea gendarmería, sea policía. Y este tema de la adecuación a la demanda. Tuvimos, tal vez Maggie y Marta se acuerdan, una gran discusión con un psiquiatra argentino, porque él sostenía que el problema era la oferta, no la demanda. Entonces ahí obviamente quedaba como, entre comillas, culpable, responsable de todo esto, la mujer de la esquina o la mujer que se ofrece con los papelitos o de cualquier otra manera. Pero el tema es que la demanda no está planteada por la persona que es prostituida, sino por quien prostituye. Y siempre hay demanda de exotismo étnico, siempre hay, después les voy a mostrar una imagen de un emperador, siempre ha habido y hay demanda de infancia para ser prostituida y obviamente de adolescencia. Y otro recuerdo en La Pampa fue cuando el vicegobernador se sorprendió cuando dije, bueno, no solo sustancias psicoactivas ofrecen en los prostíbulos, también sildenafil. Entre los daños prostibularios físicos, los embarazos indeseados es una regla. De ahí que se producen linajes conflictivos. A veces la paternidad es del mismo proxeneta, otras veces es de algún prostituidor. Es decir, no solamente las infecciones de transmisión sexual, no solamente la violencia física o la contusiones en las mamas.
El uso permanente e indebido de hormonas y antibióticos es un clásico, ¿no? Para cortar la menstruación o el sangrado posaborto. La inducción al consumo de drogas o de alcohol es un clásico. Ustedes habrán visto Moulin Rouge, y en Moulin Rouge está todo verde, y es por la absenta. En ese momento era de moda, y bueno, hubo una ola hace 3 o 4 años también en Buenos Aires sobre la absenta. Ahora, bueno, es un listado de drogas en realidad, ya no hay una sola. El dolor pélvico crónico, bueno, los desgarros perineales, esto es una realidad, no lo pueden disfrazar con que voy a tener la posibilidad de fijar cuál es el derecho laboral que le asiste. ¿De qué están hablando? ¿Qué? Realmente parecen terraplanistas. Lesiones con elementos punzocortantes. Lo de la botella de vidrio es muy antiguo. Yo tengo todavía un antiguo libro de medicina legal donde hay una fotografía de un señor que quiso ser penetrado con una botella y se le aspiró. Entonces, obviamente, bueno, se produjo. Y además hay una sobreviviente que en su libro menciona otro hombre que exigió que lo penetraran con una calabaza y también se le atascó, obviamente, tuvieron que ir a cirugía rápidamente. Pero quien está en esa situación también es dañada, no solamente estos personajes. Y además estos personajes prostituidores penetran con botellas y con elementos punzocortantes, y ¿saben con qué? Yo he atendido varias personas en prostitución desde los 86 en adelante, y hasta con los teléfonos celulares, que en ese momento eran cuadrados. A ver si se explica cómo es posible. Bueno, sí. De esto nunca hablan. Jamás van a encontrar una palabra sobre lo que ocurre en la escena prostibularia. Como me decía hace poco Patricia Gordon, me apuntaba, dice, sí, porque es como que piensan en la prostitución en abstracto. No, hay que pensar en la prostitución en sentido empírico, o sea, qué es lo que ocurre adentro de ese espacio, o en la esquina, o en el umbral de donde sea, donde la persona es prostituta, o en el bosque de Palermo, o en Madrid, no sé, en cualquier lugar del planeta, pero a lo que voy es a que lo que ocurre allí es muy diferente a los argumentos glamorosos que despliegan por todos los medios. Bueno, lo que se encuentra es eso, es un disciplinamiento de la sexualidad prostituida. Hay en esa... es una realidad. ¿A quién se le puede ocurrir que pueden dictar clases de educación sexual integral abstrayéndose de las vivencias de la escena prostibularia, que es lo que en algunas universidades han promovido? Ya me referí a los linajes enloquecedores. Siempre recuerdo acá mismo, acá ocurrió, antes esta estufa no estaba, y ahí mismo estaba sentada una criatura de 16 años y la mamá me dice a mí, que yo estaba del otro lado, en este mismo estudio, ella es hija de mi fiolo. ¿Cómo describo el gesto de esa niña de 16 años? ¿Cómo alguien imagina que eso es reivindicable y que es algo que no incide en la identidad de esa criatura? Y acá está. Esto realmente me sorprendió. Tuve el privilegio de conocer Creta
gracias a mi hijo, obviamente, en el 2011. Y lo que me escandalizó verdaderamente es que en el Museo de Heraclión, que es la ciudad importante de Creta, o sea, que es el centro de Creta, había este busto de Tiberio. Tiberio imponía que sus súbditos le llevaran sus criaturas a una especie de pileta, y a esos bebés y a esas criaturas, Tiberio las denominaba mis pececitos. Voy a describir lo que Tiberio imponía que las criaturas le estimularan. No creo que sea necesario. Por eso no acuerdo con que todo es dinero. Muchas veces es una especie de transacción por la integridad física, porque obviamente si esos madres o padres no llevaban a esas criaturas, Tiberio los asesinaba. ¿Cuál es el problema? Era emperador. Eso es para recalcar que lo de niñez prostituida es un clásico de miles de siglos, o sea, miles de siglos, quiero decir, miles de años. No es novedoso, para nada. Los artistas como Toulouse-Lautrec, como Otto Dix, son bastante, o han sido bastante gráficos en describir cómo se trata, en ese caso, a las mujeres prostituidas. Y lo que a mí también me llamó la atención, esto fue en el 2012, es que tanto que se habla de de Holanda, ahora Países Bajos, de esta cosa de exhibición, de demostración, de todo. Sin embargo, en un pueblito como Delfzijl, a orillas del Mar del Norte, los prostíbulos no son tan vistosos o tan exhibidores de las personas prostituidas, muy por el contrario. A este solamente se le veía la puerta roja y un dibujo así figurativo rojo. Esto es muy grave porque, a ver, vengo sosteniendo que el mayor problema que tenemos que enfrentar las personas que estamos denunciando los daños y denunciando la propaganda realmente alevosa que promueve a la prostitución, es que Naciones Unidas está implicada. Y esto es textual, esto no lo he escrito personalmente. Es un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y establece esto, ¿no? Que la despenalización, o sea, primero que seguramente se están refiriendo al problema que tiene Estados Unidos, que tiene la prohibición, o sea, que prohíbe la prostitución, y esto significa que persigue a las personas prostituidas. Pero más allá de esta cuestión, está en la línea también de la promoción de la prostitución, ¿no? No voy a abundar en la prevención de la prostitución porque este no es el tema de hoy, pero quiero señalar cuál es la significación, por lo menos, que he pensado, ¿no? Esta cuestión de desnaturalizar y subvertir a la institución prostibularia, historizando su desarrollo, porque no es cierto que ahora se han inventado, no, están repitiendo cosas que ya se decían el siglo pasado. Perdón.
Entonces vamos a lo nuestro, ¿no? El tema del negacionismo. El tema del negacionismo es un tema que viene de lejos también, en otros aspectos y en otras realidades. Y es curioso que este año el año pasado, se haya convertido en el caballito de batalla para muchas personas, sobre todo que trabajan en los medios, por esa cuestión de la negación de la pandemia o la negación de la eficacia de la vacuna. Entonces, hay toda una corriente negacionista que ha sido, sobre todo, puesta negro sobre blanco, digamos, a partir de la persecución a líderes políticos, como pasó con Lula. Y Lula ahora está proponiendo, no hace mucho tiempo, que haya un observatorio de las mentiras. Porque, a ver, él fue un presidente y lo encarcelaron y resulta que no era culpable. Es impensable que esto sea tan fácil. En el conurbano nosotros tenemos el gravísimo problema del armado de causas en barrios populares, sobre todo contra muchachos, contra chicos. Y es un clásico, es como que se ha naturalizado. Es una causa armada. Tan es así que se han formado grupos contra las causas armadas. ¿No? Estoy hablando de clases populares. Pero fíjense que en los grandes medios, esto prácticamente no es publicado, no es difundido. Solamente se refieren a grandes líderes políticos. Y bueno, lo que mostró, reitero, ¿no? Lo que mostró el año pasado es esta tontería del terraplanismo, que al final el que lo quiso probar se cayó con el globo y todo, y la cuestión de la pandemia, que no es menor la cuestión, porque hace unas 3 semanas en Berlín mataron, o sea, un empleado le pidió a un cliente que usara barbijo. Y como se lo pidió otra vez, digamos, reiteró el pedido, ¿qué hizo el cliente? Lo mató. O sea, no estamos hablando de hechos que pueden ser dejados de lado y que pueden ser considerados banales. Estamos hablando de hechos muy graves. Y en la prostitución esto es un clásico, todos los días. Entonces, la propuesta es investigar. Quien quiere hablar, que investigue. Y en esto voy a plantear algo que me ha escandalizado ayer, porque María Elena Nadeo me mandó la presentación de un libro en Perú, y realmente una investigadora de muy buena trayectoria, una maestra. A ver, yo me considero una artesana de la escucha y la palabra, que quede clarísimo. Y tengo mucha estima por las académicas que han hecho una carrera y nos han ilustrado con tantos temas. Pero no puedo entender cómo una persona con tanta valía, o sea, quiero aclarar, María Elena me mandó la presentación de un libro peruano, de una investigadora peruana. En la presentación de ese libro participó una investigadora argentina. Y esta investigadora argentina no tuvo ningún problema en decir, con el gran debate del abolicionismo, yo tengo mis dudas sobre la posición abolicionista. Porque yo temo que la criminalización de la prostitución va a llevar a situaciones de clandestinidad mayores,
mayores que la trata. Y la trata ya es un crimen. Y sin embargo, deberíamos aprender del fracaso de la criminalización de la trata, porque al final no pasa nada, ¿cierto? Es decir, a ver, ¿cómo puede ser que una persona con tan altísima calificación académica pueda decir esta estupidez? Que me disculpe, pero yo la conocí personalmente en una presentación que se hizo en la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Y les prometo que si tengo el privilegio de volver a encontrarme personalmente, se lo voy a plantear. Esa es la ventaja de ser una anciana. No puedo dejar de tomar esto con un poco de sorna porque es escandaloso. Entonces, hay que investigar qué dice la Biblia sobre la prostitución. Hay que investigar qué dijo Mahoma en el Corán. Esto es muy ilustrativo, qué mentalidad se ha armado en tantos y tantos siglos. Y un ejemplo de investigación contra la corriente que estoy promocionando todo lo que puedo es el de Bettina Stagnet, quien demostró que no hubo tal efecto de banalización del mal en el supuesto desempeño opaco del nazi Eichmann. Por el contrario, Eichmann, acá en San Luis, en Mendoza, sobre todo en La Matanza, donde trabajó en una empresa, o sea, en la Mercedes-Benz, operó con gran inteligencia para desarrollar y fortalecer a las redes nazis en Argentina. Y es el hecho que hoy existen. Entonces, hay que reconocer la labor de un sector del Poder Judicial que está comprometido en hacer justicia y respetar a las víctimas, tanto como desde el Ministerio Público Fiscal, como desde algunas fiscalías y juzgados. Bueno, realmente son compañeras y compañeros quienes trabajan en la Procuraduría contra la Trata del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Daniel Ichazo en la zona sur del conurbano, Daniel Adler y Santiaguito Inchausti también, desde Mar del Plata. Y hay algo que es, para mí, un paradigma de trabajo. Yo nunca he trabajado sin trabajar a la par con las personas afectadas de lo que fuera. Lo hice en la pandemia de VIH y también con este problema de la prostitución. Entonces, el valor de la denuncia permanente de nuestras compañeras sobrevivientes, es decir, quienes ya superaron la identificación como víctimas. Mujeres y travestis también. Ellas tienen pruebas fehacientes y no se las debe revictimizar con estas estupideces y estas mentiras. Y bueno, la propuesta es esta, ¿no? Develar cuál es la narrativa de todo este negacionismo, ¿no? Hay un lenguaje confuso, ¿no? Esto de promover la prostitución, pero estar en contra de la trata. Entonces, ¿cómo es la historia? ¿La trata viene por generación espontánea? Bueno, ya Louis Pasteur la dejó de lado en el siglo XIX, la generación espontánea. Y hay una causa real, y es la prostitución. Todos los eufemismos, hay un montón. Yo los había escrito por acá porque eran tantos que dije, a ver si me olvido de alguno, porque es alucinante la cantidad de eufemismos que utilizan. Bueno, eufemismos y mentiras, ¿no? Nos acusan de responder a la política de Estados Unidos, de tener que ver con la embajada de Estados Unidos, de recibir subsidios de Estados Unidos. Descalifican el sentido de dignidad, descalifican la palabra trabajo, la palabra víctima, no quieren saber nada con la palabra víctima. De prostitución mejor ni hablar. Así lo dijo Marta Lamas en una presentación del libro que ya saben cuál es. No hay que hablar más de prostitución. No, señoras o señores.
No hay que hablar más de prostitución. Llegó a decir a la jueza que la acompañaba en la presentación de ese libro que vaya viendo cómo se deja de hablar del lenocinio. No se puede tampoco mencionar al consentimiento. No se puede hablar de nada que no les convenga a todo lo que hacen para suponer que se pueden armar cooperativas, que puede ser autónoma, autogestiva, que tiene que ver con los derechos humanos. Ay, por favor, eso ya realmente es para revolver el estómago de todas las personas que estamos trabajando en la referencia de los derechos humanos. No tiene... Bueno. Además de la negación de todo lo que dije antes, la negación de las normas y de los tratados internacionales vigentes en Argentina. Y lo pintoresco es que nieguen que financian, que son financiados para hacer incidencia política. Hay una entrevista de la Deutsche Welle de hace más o menos un mes atrás, donde una referente del Caribe decía que por la pandemia le había pedido a los sponsors que financian su incidencia política, o sea, el reconocimiento propio, ¿no? Su incidencia política, obviamente para promover la prostitución. Entonces les habían pedido que en lugar de que sea destinado a la incidencia política, fuera destinado a la compra de alimentos. Y bueno, a ver, porque también dicen, si no se está en prostitución no se puede hablar. Bueno, yo integro los equipos de salud desde muchos años y lo mío es un imperativo ético. O sea, no puedo dejar de denunciar cuando hay alguien que ha padecido daños, ¿no? Entonces, bueno, por eso, acompañando la idea de Silvia Schexter, me puse a deconstruir lo que llamé el mito de la prostituta, ¿no? Porque es la definición de una persona por un rasgo. Entonces, hace muchos años ya dejé de expresarme en esos términos, que son francamente discriminatorios y encubridores. Y bueno, seguir señalando esto. Hay problemas en la narrativa judicial también y hay que modificarla. No puede ser que siga suponiéndose que prostitución es equivalente a mujer. Eso es un disparate. Hay que tratar de que sea reconocido quien prostituye como el sujeto jurídico de la prostitución. O sea, esto ya lo hemos planteado montones de veces, hace muchos años. Bueno, y planteé cuatro niveles de prevención prostibularia, y esto es para expresar que, bueno, se puede hacer, se debe hacer, hace muchos años que lo venimos planteando, y hay que reconocer que hay personas comprometidas, como Melissa Farley en Estados Unidos. Francisco Orengo García es un psiquiatra español que ayudó bastante con este tema de los daños. Magdalena González, una colega ya fallecida, desgraciadamente, también acá en Buenos Aires. Y una médica excelente, María Eugenia Piaggio, del CESAC acá muy cerca de Amadeache, que también reconoció que había que escribir. Porque este es el problema, no hay registro. Y si no hay registro, entonces los otros vienen y dicen, ay, no pasa nada, vamos a plantear los derechos laborales. No, hay que registrar cuáles son los daños que se producen cuando hay reiteración de penetraciones. O sea, no es lo mismo trabajar con la mano que trabajar con el aparato genital. Es tan obvio que
hasta me cuesta plantearlo. Y esta es una pelea que viene de lejos, pero que tenemos problemas, porque realmente hay argentinas, hay mujeres argentinas que defienden la promoción de la prostitución, al punto que una feminista me ha dicho, bueno, como vos sabés, Leonor, yo no estoy de acuerdo con la prostitución, pero estoy de acuerdo con el trabajo sexual. Bueno, argumento hay para todo, no hay que escandalizarse, somos así, humanas y humanos. Alguien dijo alguna vez que los únicos animales argumentadores somos nosotros, porque tampoco son los loros ni los pajaritos que hablan o los perritos. No, somos nosotros, así que bueno. Entonces, este reconocimiento de que la violación comercial es lo mismo que la no comercial, ¿no? Y la prueba fehaciente de que tenemos elementos de prueba para afirmar que Naciones Unidas está comprometida en la promoción de la prostitución es que en todos los congresos de VIH-Sida, esta es una imagen del Congreso del 2002 en Barcelona. Había visto algún grupo de mujeres asiáticas que iban a promover esto, y bueno, me acerqué con curiosidad a ver qué es lo que iban a hacer. Y todo el mundo festejó esta imagen, todo el mundo la festejó, porque ellas, disculpen que se me está secando la garganta, ellas, ¿cómo explicar? Se enorgullecían de sus habilidades en el prostíbulo en el que trabajaban. Y entonces contaban con todos los elementos, los juguetes que utilizaban. Y entonces se introducían en su vagina una serie de campanitas, y en ese encuentro, y fíjense que no solamente hay varones, también hay mujeres y que se están sonriendo, o sea, que están festejando. O sea, aquí hago un llamado a que esto de plantear que todo el problema es de los varones contra las mujeres, me parece irreal. En realidad hay mujeres que promueven la prostitución, que defienden que siga existiendo y que hasta la festejan, ¿no? Entonces esta mujer le dio el otro extremo del cordel con las campanitas a un hombre, y este hombre obviamente festeja, pero también al lado del varón había mujeres y también festejaban, ¿no? Bueno, y sigo en esta denuncia, ¿va? A ver si algún día se escucha, ¿no? Porque ONU Mujeres está planteando esto de que entre el trabajo sexual, como ellos lo llaman, consensuado, hay un micrófono abierto. Hay que distinguirlo, ¿no? Y bueno, con ONU-SIDA me ha pasado cada historia. Bueno, en primer lugar, en el 91 la discusión con Sessler, que era el representante de la OPS en Argentina, cuando redactamos con Laura Starloa y Osvaldo Libonati el primer programa de lucha contra el SIDA en Argentina, por el que Argentina recibió $1 millón para empezar a comprar reactivos y todas esas insumos imprescindibles. Quería incluir, y bueno, acompañada por Laura y por Osvaldo, felizmente logré que no fuera incluido, porque soy la responsable de haber escrito la parte de educación para la salud de ese programa. Y últimamente, hace pocos años, 3, 4 años, un representante de OPS, en una reunión que se hizo acá en Buenos Aires,
le fui a plantear otra vez esta cuestión que ya sabemos, y me salió con que es solo una diferencia ideológica. Y bueno, la agencia GTZ de Alemania, Carlos Rodríguez diciéndome, pero vos qué querés, que sean todas peluqueras. Bueno, Human Rights Watch también, y no está, no sé si puse acá Amnesty. Bueno, se dicen organismos de derechos humanos, pero en este caso están promoviendo la prostitución. Otra es Alianza Internacional, como ONU-SIDA, donde trabajó Mario Peceni, así que no nos debe extrañar que defienda la prostitución, que facilita el financiamiento de todo esto. Y en Argentina, bueno, si quieren pueden ver ese video, Sexo, Dignidad y Muerte, y van a ver que lo que estoy escribiendo ahí no es algo que se me ocurrió esta tarde. Las académicas del CONICET, bueno, ya conocemos a varias, a muchas, y la Fundación Eber, con quien he discutido, es con María Rigat, sobre el tema de ese reconocimiento de supuestos derechos laborales, donde obviamente se desconoce la necesidad de distinguir en una actividad dañina que no tiene valor social, que muy por el contrario es prácticamente antisocial, y una actividad que sí se necesita reconocer con valor social, aun cuando haya explotación laboral. Y vamos a estar obviamente en contra de la explotación laboral, pero no afecta la intimidad de las personas, no afecta su dignidad, no afecta su identidad incluso. Esta es la cuestión. Y por eso a veces comparo o les pregunto, como le pregunté a María Rigar, le pregunté, ¿y vos qué querés? ¿Vas a aprobar entonces al sicariato como actividad? Porque el sicariato también produce dinero, pese a que un fiscal la semana pasada dijo que solamente pagan 4.000 pesos a cada sicario, o sea, una vida humana vale 4.000 pesos. Entonces vuelvo a reiterar estas propuestas ético-políticas, ¿no? Desde los derechos humanos, pero puedo punto por punto señalar de qué manera coincide esto con la esencia y con la interseccionalidad, sí, de los derechos humanos, los derechos humanos reales y concretos, ¿no? Y bueno, esto es imprescindible el reconocimiento de la prostitución como una de las formas más complejas de violencia contra mujeres y disidencias, ¿no? Y hay que demandar a los integrantes del Poder Judicial atenerse al plexo jurídico abolicionista vigente en Argentina. El tema es que, por ejemplo, André Gil Domínguez, titular de Derecho Constitucional de la UBA, llega, además lo manifestó en mi presencia, llegan a justificar desde el artículo 19 de la Constitución Nacional el hecho de que no hay que mirar o atender a los problemas que surjan después que se cierra la puerta porque es un acto privado. Bueno, como para finalizar, hay que seguir, obviamente, capacitando e investigando, y por más que tengan todas las fuentes y todos los financiamientos posibles, vamos a continuar en la defensa de las mujeres y de las disidencias que han padecido prostitución, porque es un imperativo ético. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leonor, muchísimas, pero muchísimas gracias.
Bueno, en el chat algunas preguntas, también, bueno, también muchas expresiones de satisfacción de encontrarnos en este espacio, de poder reflexionar y debatir sobre este tema tan preocupante. Expresan, bueno, la claridad con la que fuiste armando tu exposición. Bueno, voy a transmitirte algunas de las primeras consultas que surgió, ya te leo la primera. Una de las preguntas plantea que ¿por qué crees que es fundamental la abolición de la prostitución? ¿Cuál sería tu opinión con respecto a los argumentos liberales, por ejemplo, a los que plantea Georgina Orellano acerca de la legalización de la prostitución? Esa es la primera. Sí, bueno, aspirar a abolir una institución milenaria, bueno, es algo bastante intimidatorio, digamos. Y sí, porque tendríamos una responsabilidad también milenaria. Lo que no se hizo en miles de años lo tendríamos que hacer nosotras acá y ahora. El tema de enfrentar a la prostitución es bastante reciente, si se quiere, porque hasta la Iglesia Católica en la Edad Media tenía prostíbulos y se hablaba de mancebía, es decir, eran adolescentes. Y fíjense que cuando yo empecé a observar esta problemática en el año 61, cuando trabajaba en un centro de salud infantil, fundado por Oscar Allende, porque había una epidemia de tuberculosis. El tema es que, ¿por qué digo esto? Porque me tomé muchos años para seguir observando, porque es muy compleja la prostitución. Y cuando empecé a rastrear bibliografía, me encontré con trabajos de colegas, de eminentes colegas, de hacía muchos años atrás, que eran absolutos delirios prejuiciosos. O sea, culpabilizando a las mujeres como mujeres fálicas. Es decir, tratar de revertir esta consideración de que prostitución es igual a mujer, es esta cosa que está totalmente consolidada y está como soldada, es un trabajo enorme. No nos vamos a milanar, obviamente, quienes obviamente también tenemos la posibilidad de demostrar por qué lo hacemos y cuál es nuestro objetivo, por qué estamos en esta misión, digamos, social de develar la encerrona trágica que es defender a la prostitución como si fuera trabajo. Es un escándalo ético, no moral, porque también la prostitución y todos los que defienden la prostitución tienen una moral, y es la moral prostibularia. Y ellos tienen códigos muy estrictos. Ellos inclusive están detrás nuestro. En la presentación del libro, Marta Lamas decía, muy campante, ¿no? Dice, ay, ustedes sí que tienen problemas en Argentina, porque ahí el abolicionismo está muy fuerte, está muy arriba. En México todavía no tanto. Pero a ver, no tienen en cuenta los elementos de prueba, no resisten ninguna posibilidad de sostener lo que sostienen si no son financiados para hacer lo que dijo esta referente de la Retrasex del Caribe, incidencia política. No hay absolutamente ninguna prueba a favor de lo que están manifestando. Y sin embargo, continúan. Acá hay que problematizar la cuestión en Naciones Unidas. De otra manera, esto va a continuar por los siglos de los siglos. Soy escéptica.
no hay otra alternativa. Si no se cuestiona a Naciones Unidas, que es el mayor financiador de la incidencia política para hacer suponer a la población que la prostitución es indispensable, estamos navegando en aguas totalmente oscuras. No se puede ver la realidad. No van a encontrar una palabra mía y no la voy a manifestar ni hoy ni nunca para enfrentar a quienes promueven la prostitución habiendo sido prostituidas. Esa es mi estrategia ética, porque considero que son voceras, porque considero que los proxenetas hacen de todo, que ellos inventaron esta estrategia de que hablen las mujeres para que se peleen con otras mujeres. En esa no voy a entrar, ni hoy ni nunca, y tampoco lo hice antes. Aquí hay que poner en evidencia quiénes son y por qué lo hacen para financiar a la prostitución. Porque no puede ser que desde el 98 la OIT haya financiado semejante investigación, que curiosamente hasta donde sé no se tradujo al español, haya recibido un premio en Frankfurt y resulta que diga, bueno, que los estados se arreglen, que cada uno haga lo que quiera, pero están defendiendo que los países del sudeste asiático se subvencionen con la prostitución. Hay mucho para estudiar y para investigar. Ahí también a continuación preguntan cuál sería entonces la estrategia del abolicionismo, digamos, para nuclear, o si es una estrategia poder articular todas las abolicionistas como una estrategia potente para poder contrarrestar, trabajar, incidir y generar algunas fortalezas para contrarrestar al reglamentarismo, ¿no? O a las posiciones más liberales. Sí, totalmente. Pienso que compartir lo que cada quien produzca, que cada quien logre establecer como elemento de prueba, en esto, a ver, admiro el trabajo de juristas, ¿no? Porque están muy atentos a ver de qué manera pueden establecerse los elementos de prueba. Esto es como la histología, ¿no? De mis años de medicina, ver la célula, ¿cómo es la célula? ¿Con qué elemento, qué le afecta? O sea, precisiones, o sea, sistematización de la práctica, no cuestiones de floreos, de adjetivar así como así, o de sobresaturarse de información. No, trabajar con mucho criterio. A ver, mi modo de investigar, mi método de investigar es el de investigación-acción. O sea, antes de abrir la boca, constatar. Si no puedo constatar, mutis por el foro. Espero. De ahí que la primera vez que denuncié algo fue el 8 de marzo del 98 en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, cuando planteé la necesidad de una declaración frente a la prostitución de niñas y mujeres, y eso fue, de ahí conocí a Juliana Marino, a Gracielita González Gas, a María Elena Nadeo, que todavía somos amigas. Desgraciadamente Gabrielita falleció. Bueno, a lo que voy es a que después esa declaración desapareció. Pero eso a mí me permitió constatar que en la legislatura había personas ya en el 98 que defendían a la prostitución. Pues si no, ¿cómo iba a desaparecer? ¿Cómo va a desaparecer un pedido de declaración que le habían firmado varias legisladoras? A lo que voy es a que hay que seguir trabajando en ese sentido, de encontrar elementos de prueba y seguir denunciando. Y somos muchas, no es cierto que seamos pocas. Hasta la gente que está del otro lado, como Marta Lamas,
advierte que quienes estamos en esta posición somos muchas, aunque no seamos financiadas por nadie y tengamos orgullo de ser autónomas. Gracias, Leonor. Gracias, Leonor. Bueno, acá había una reflexión sobre el sistema de salud pública, que también comparte la compañera, que su accionar muchas veces corresponde más con una propuesta negacionista respecto a la atención de la salud de las mujeres en situación de prostitución. Sí, totalmente. Miren, una médica que es excelente como sanitarista, como ginecóloga, y que armó el primer equipo de atención contra la violencia sexual de las mujeres en la ciudad de Buenos Aires, y es referente referenta en el país. Me dijo, yo no sé qué daños pueden ser, preguntale a fulana, y obviamente fulana estaba en la promoción de la prostitución. Y después sigo buscando y me encuentro con una también, una médica, obstetra y epidemióloga. Entonces le planteo esta inquietud de la necesidad de registro y me dice, puede ser que tengan algún daño en las cervicales por los movimientos y las posiciones raras que les hacen hacer. Yo, la verdad que felizmente tengo esta disciplina que me obliga a veces a tener cara de nada, o sea, no manifestar absolutamente nada, porque en ese momento me daban ganas de estallar, porque ¿cómo puede ser que alguien que está al frente de un servicio, porque no estoy hablando de médicas que no figuran en nada, no, están al frente de servicios oficiales, me diga semejante tontería? No quieren ver, no quieren ver, no quieren ver. Y nuestra misión es esa, hacerles ver y seguir insistiendo. Bueno, también, gracias Leonor, también hay otra consulta, si tenés una opinión formada con respecto a algún proyecto de ley que penalice a los proxenetas y también a los varones que van de prostitución, a los varones puteros. Sí, hay algún proyecto de ley y eso quedaría en las compañeras que están con ese proyecto de ley. No estoy formando parte del grupo que lo ha redactado, así que me abstengo de plantear algo. Pero en relación al término putero, voy a aclarar por qué no lo uso. Mimí Sifón, en una reunión que mantuvimos hace 2 años más o menos, explicó que los mismos varones prostituidores se enorgullecen como puteros. En España, bueno, es un clásico el término putero. Pero en mi experiencia, ese término termina encubriendo a las mujeres prostituidoras, que las hay. Esto es realmente algo bastante inquietante, molesto, antipático, bueno, de todo lo que se pueda decir, pero existen. Y yo he atendido varones prostituidos por mujeres. En el caso de mujeres que, por ejemplo, esos varones temían ser infectados por el VIH, porque las mujeres demandaban cunilingus. Y ellas sostenían que como era cunilingus, entonces no había que protegerse y ellos seguramente no se infectarían. Y eso es falso, porque si bien la secreción vaginal es, o sea, contiene menos cantidad de virus y la mujer está infectada, en una cunilingus puede haber
transmisión de alguna manera. Entonces lo que se necesita es hacer un campo de látex y cubrir el clítoris, a ver si nos entendemos. Claro. Entonces, yo tengo por ahí, pero no he podido reunir porque tengo tanta cosa aquí que, bueno, a veces me cuesta encontrarme con mis materiales. Un periódico español donde publicaban mujeres demandando prostituir varones. Aquí es más extraño encontrar esta demanda, pero la hay. Está muy oculta, pero existe. Y además se pone en evidencia cuando se habla de tríos, ¿no? Cuando se habla de swinger, reuniones que acá en la ciudad de Buenos Aires son permanentes. Bueno, cuando mostraste la filmina, hiciste referencia a Raquel Lieberman y a la acción y a la presencia de la Zwick Migdal y lo que sucedió en la Argentina, nos dejaron en el chat una reflexión que decía Raquel Lieberman, 1900-1935, continúa presente en el siglo XXI al recordar su lucha contra la Zwick Migdal. Hoy seguimos luchando para que la educación sexual integral sea una efectiva vacuna para evitar que la infancia y la adolescencia sea fagocitada por la prostitución. Bueno, y vos a continuación también hiciste referencia a la guía de tesis con perspectiva abolicionista y al aniversario y a nuestra efeméride particular de hoy, que es los 15 años de la educación sexual integral. A mí, yo lo dejé acá en el chat porque me pareció muy potente ese concepto que vos dejaste sobre la subjetividad prostituida, y me parecía, bueno, de una envergadura y de una profundidad que creo que no terminamos de comprender la trascendencia que tiene de trabajar sobre esa categoría, y que el no trabajar sobre esa categoría no nos permite tampoco avanzar sobre abordajes, tratamientos, desmitificar, erradicar un poco esta idea del asistencialismo, o sea, como se piensa en la superficialidad de las víctimas y no en su profundidad de la huella que deja, bueno, que es esta categoría, digamos, que vos nos traes hoy. Me pareció muy potente esa categoría. A ver, hay varias alternativas en la atención de personas prostituidas. Y algunas es como que tienen un deslizamiento prejuicioso encubierto, porque eso de insistir en ciertas supuestas características de la persona prostituida, pero no evaluar lo que puede suscitar la presión de la escena, la presión de todo ese armado prostibulario, es realmente una trampa. Para mí, yo lo pienso como una trampa. Entonces, me parece que hay que trabajar en la capacitación de equipo de salud, porque no son solamente cuestiones de diferencias entre los dos sexos. Hablo en estos términos porque ahora la palabra género se ha llenado se ha arborizado, parece un baobab que invade todo y al final se ha vaciado de contenido. Entonces la desigualdad entre ambos sexos, la persona en prostitución es una persona sumamente presionada y es una persona que tiene muchísimos miedos, tiene muchísimo asco
Y no es el asco de Naumann, no es el asco filosófico, es el asco físico. Por eso esa persona se droga, es una persona que está torturada permanentemente. Entonces, atender a esas personas es un trabajo que debe ser no solamente contenedor, sino reparatorio y potencialmente político, porque lo que se debe tener como meta es que esa persona pueda volver a ejercer ciudadanía, porque es eso de lo que se la priva cuando esa persona es permanentemente maltratada. Entonces, ¿cómo es posible que se reconozca que las personas violadas en centros clandestinos de detención tardaron 30 o 40 años en poder denunciar que fueron violadas, siendo personas que tenían una impronta política suprema, o sea, estaban con una situación absolutamente diferente a las personas prostituidas en sentido lato, digamos. Esas personas tardaron 30, 40 años en poder denunciar cuáles fueron las violaciones sexuales. Entonces, es puro prejuicio que se suponga que una persona prostituida tiene que ser una persona que pueda enfrentar todo como si nada pasara. No, nada que ver, es todo al revés. Porque es la intimidad la que se rompe. Cuando se habla de dignidad, fíjense ustedes que la promoción de la prostitución, a la palabra dignidad la descalifican. No es por nada. Y nos acusan a nosotros de moralistas. Y dejan de lado su moral prostibularia. Es toda una trampa perfecta si caemos en eso. Entonces, en la atención psicológica de las personas prostituidas, debe haber una sistematización de la práctica, pero en primer lugar, lo que debe haber es la imposición de un desmontaje del estereotipo de persona prostituida, porque cada persona tiene su historia particular y su singularidad es lo que a quienes asistimos nos obliga a respetar, a atender y a actuar en consecuencia. Nadie es igual a otro, entonces en esto tampoco. Por eso no estoy de acuerdo con esos encuadres teóricos de machacar sobre ciertas características, como que al final termina siendo la culpable la persona que es prostituida. Esto es lo mismo que culpar a alguien de que lo atropellara un auto. A ver, es la circunstancia lo que hace que la persona sea prostituida. Bien, gracias Leonor, tomo la palabra, gracias Erika, estaba desaparecida un momento. Hay dos preguntas más, bueno, ahí surgió una tercera y tendríamos que ir dando cierre, ¿sí? Leonor, la pregunta respecto, Miguel la hace, con respecto a los hombres que pagan, ¿hay algún avance para penalizarlo? Que yo sepa, no, pero empezaría por responsabilizarlos, porque acá lo que se oculta es que son responsables, y con toda la movida mediática que hay a favor de la prostitución, es como que estamos hablando de, no sé, el sexo de la medusa, no sé, de algo totalmente disparatado. Entonces, me parece que en primer lugar lo que hay que señalar es la responsabilidad de quien prostituye. Porque el problema de la prostitución es que es muy popular, ese es el problema. Siempre digo, me paro en la esquina y me pongo a hablar en contra del fútbol. Lo primero que recibo es una zapatilla o cualquier cosa.
porque obviamente que ¿a quién se le ocurre hablar en contra del deporte más popular de Argentina? Y con la prostitución pasa lo mismo. Además, son muchas las mujeres que, no solamente las voceras, mujeres comunes y corrientes que apoyan a la prostitución, que suponen que esas mujeres es porque lo eligen. Todos esos relatos míticos y prejuiciosos funcionan, y funcionan el día de hoy. El problema es cuando funcionarios como desde el Ministerio de Mujeres y Disidencias están rechazando que se considere violencia a la prostitución. Ese es el primer paso. Si se puede publicar con letra de molde la prostitución es violencia, bueno, ese es un paso importante para quien prostituye pueda advertir que tiene que responsabilizarse de la violencia que ejerce, que no es una violencia simbólica solamente. Exacto. Bien. Le hago estas dos preguntas más, Leonor. La primera, de Gabriela Marchi, dice, ¿a qué se refiere con bipoder en la institución prostibularia? Y a todo lo que he hablado, a todo lo que he expresado, a todo lo que se puede comprobar. Exacto. ¿Cómo se Bien. plantan? No, es como que no se puede decir más nada. Es como que Dolores Juliano también, ¿no? Y hay otra, Preciado, también. No se puede estar en contra de la prostitución. Es como que la institución prostibularia ejerce ese biopoder en las personas, no solamente en las palabras, ¿no? Como que nos quieren inhibir. Desde luego que a las viejas como yo, a mí no me van a inhibir. No, les va a costar muchísimo, no lo van a lograr. Eso quédense tranquilas. Y tampoco en los países. En Egipto, quienes he visto mucha prostitución, pero no solamente para la niñez, porque en esos países la prostitución va dirigida a la niñez, se prostituyen niñas y niños, y también varones. La cantidad de suizas junto a árabes, a ver, ¿en qué quedamos? ¿No? Y en el Caribe también, el Caribe es un gran prostíbulo. ¿No? Y ya mencioné los países asiáticos, pero estoy hablando de grandes cifras. Miren, acá hablando de desaparecidas, había anotado el otro día, me encontré con esa cifra, del 2000, en 2 años. Pero, ¿dónde está ahora? Acá. Del 2016 al 2018 desaparecieron 21.613 personas. No estamos hablando de entelequias, estamos hablando de hechos gravísimos. Y estas desapariciones tienen un armado muy particular. Y algo que, bueno, porque esto es para hacer un seminario de 2 días. El tema de la clásica asociación entre proxenetismo, que también tiene que ver con la trata, porque muchos ejercen lo mismo, y ultraderecha. Y en Argentina es claro el tema de Estiuso con el Lauchón, con ¿cómo es Martins? Y Martins todavía tiene prostíbulos en Argentina. Entonces, hay toda un entramado que hay que develar, y este es un trabajo que no lo van a hacer quienes promueven la prostitución, lo van a ocultar, obviamente, como han ocultado, a ver si lo puse por acá, el otro día yo lo mostraba en otra presentación. Y hablando del tema de Eichmann, yo les recomiendo este libro, Esta investigación es muy interesante para tener en claro la cuestión del negacionismo, porque obviamente Hannah Arendt es una maestra en muchos temas, pero al final, bueno, resultó que hay pruebas de lo contrario. Bueno, como esta cuestión,
Cuando hablan de la prostitución VIP, ¿de qué están hablando? Además no es página 12, ¿eh? Ahí abajo de todo menciona que ya esta nota es de noviembre del 2017. Y abajo de todo decía que en el círculo de Leandro Santos ya hubo 3 muertos, su hermano y 2 modelos. Entonces, ¿de qué están hablando? Por eso hablo de biopoder. Están hablando de cuestiones, esta sí de página 12 y firmada por el Tuni Coleman, ¿no? Porque ahora se supo de este individuo. Bueno, este también es un proxeneta tratante, pero lo estamos contando con los dedos de una mano, no puede ser. Hay que poner en claro todos los nombres de los proxenetas y de las proxenetas. Yo no sé si incluí una diapositiva ahí donde denunciaba a las mujeres proxenetas, porque en el juicio de Tucumán hubo 3 o 4 mujeres que eran proxenetas. Entonces, a lo que voy es a eso, hay que trabajar sistematizadamente y seguir insistiendo, no hay que amilanarse. Bueno, Leonor, bueno, la pregunta que iba a seguir, pero creo que estás ampliamente contestada, ¿no? ¿Qué piensa de la libre elección en la prostitución, como el liberalismo la plantea? Creo que ya lo dijo, no sé si quiere agregar algo más, pero... No, bueno, el tema de la docencia, ya que hoy es el aniversario de la ley, felizmente lo veo ahí a Miguel, gracias Miguel. Bueno, los trabajadores sociales en los equipos de orientación escolar tienen mucho trabajo. Los docentes también, las docentes también, porque es también un ámbito donde circulan muchísimos prejuicios y donde se cree que se sabe. Pero no se amilanen, porque si hay antropólogas, abogados, jueces, fiscales, bueno, incluso psicólogos, bueno, que creen que saben y hablan estupideces, no se amilanen, porque esto es así de complicado y es así también de esperanzador, porque esto no lo hubiéramos podido hacer hace 10 o 15 años atrás. Y hoy estamos acá todas reunidas y pensando a ver cómo podemos seguir. Y yo le agradezco muchísimo la invitación, todo el apoyo y la posibilidad de encuentro con tantas compañeras y compañeros. Bueno, Leonor, las y los agradecidos somos nosotras. La verdad que ha sido un placer escucharla, un gusto conocerla. Obviamente que seguiremos en contacto. Vuelvo a agradecer al foro, que es quien ha generado este contacto y planteado este tema, que en la Comisión de Género no se había planteado nunca, en el Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad. Y bueno, las invitamos obviamente a que el día 26 de octubre puedan participar a las 17 también de la intervención de Margarita Velotti y Marta Fontenla, perdón, que ellas van a cerrar con este ciclo de conversatorios, ¿sí? Leonor, un placer, un gusto y muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas las participantes, ¿sí? Gracias a ustedes. Muy bien. Buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias y nos veremos en la semana que viene, dentro de 2 semanas. Bien. Buenas tardes.